Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Porque ha perdido una perla, llora una concha en la mar. Porque ha perdido sus plumas, está triste el pavo real. Porque han pasado los días y su barco no volvió. Está llorando en el puerto la mujer del pescador. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Otra vez. Buenos días nos de Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6300, el 66 de esta temporada, y corresponde a hoy lunes, día 13 del mes de mayo del año 2024. Saludos muy especiales para toda nuestra buena gente de la mar, para todos los que a bordo de vuestros barcos, pesqueros, mercantes, barcos de recreo y naturalmente también a bordo de los buques de la Armada Española, nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Especialmente queremos saludar a toda la tripulación del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, que ahora mismo nos están escuchando navegando hacia el puerto norteamericano de Nueva Orleans, donde tienen prevista su arribada para el día 18 de mayo. Y no nos vamos tan lejos, nos quedamos en Europa, concretamente en la bella ciudad de Trieste, en el norte de Italia. Y allí queremos saludar a Marta Rubiera y a su madre, Margarita, que nos escuchan desde esa bella ciudad italiana, Trieste, que tiene, por cierto, la plaza más grande de Europa, mirando al mar. Trieste, situado en el mar Adriático, entre Italia y Eslovenia. El Golfo de Trieste es una bahía llena de historia, tradiciones y maravillosas vistas naturales. Gracias, pues,
a Marta y a Margarita por no habernos ayudado a recordar esta preciosa ciudad italiana de Trieste. Ya sabéis que, para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, estamos transmitiendo desde Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española, que este año, además, cumple 100 años desde su inauguración, allá en el año 1924. Transmitimos a través de todas sus plataformas internacionales: Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, desde radioespaña.es. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Permitirme hoy también saludar a las personas que nos estéis escuchando a través de Radio Telva Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, esa pequeña pero bella población da Costa da Morte, donde nacen, por cierto, los mejores percebes del mundo. Para todos, nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Bueno, a pesar de que el gobierno todavía no se ha dignado rebajar el IVA de los productos de la mar, nosotros vamos a continuar. Ya estamos preparados para iniciar esta singladura de hoy, la número 6300 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Se han embarcado con nosotros como invitados especiales Javier Garat, María Luisa Álvarez, Julio Borón, el capitán de corbeta Diego Cánovas, Jaime Tejedor, Begoña Merino, el capitán de navío Eduardo Bernal, Pipo Prendes, Jorge Álvarez y quien les habla, Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio, donde les informaremos y explicaremos todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la mar. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí estamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, en nuestra singladura ya la número 6300. ¡Qué barbaridad! El 66 de esta temporada. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo para el presente, pero también para el futuro inmediato. Vamos a hablar del tema que él conoce muy bien. Javier Garat, que es presidente del Clúster Marítimo Español y además secretario general de CEPESCA y otros cargos importantes en el sector pesquero de nuestro país. Dice Javier que el sector pesquero cree que la Unión Europea debe decidir si quiere una flota propia o dejar a terceros el abastecimiento de proteínas de la mar. Es un tema importante y una pregunta vital. Y CEPESCA además abordará una ronda de reuniones con los partidos políticos que concurren en las elecciones europeas del 19 de junio. Estas elecciones del 19 de junio no son importantes, son importantísimas para el sector pesquero, para el presente inmediato y para el futuro. Don Javier Garat, buenos días. Buenos días, querido Jesús, ¿cómo estás? Pues estoy, como dicen en Corme, que es mi pueblo, si no entramos en detalles, bien. Bueno, tú que consumes mucho pescado y marisco, tienes que estar bien seguro. Es verdad, consumo mucho pescado y mucho marisco. Marisco menos, porque los pobres no podemos. Hay para todos los precios, ¿eh? Hay para todos los precios. Es verdad, para todos los bolsillos. Yo me hincho a comer langostinos, fíjate. No, además. Algún día tengo ganas de invitarte a esos langostinos de San Lucas. Bueno, yo no llego a tanto. Para que veas lo que es un pedazo de langostino buenísimo. Oye, pues los langostinos que comemos en casa, que valen a 10 euros el kilo, son riquísimos. Sí, claro que sí. Se pueden aprovechar para cualquier comida, pero para cualquiera. Y oiga, que no todo el pescado es caro, hay de todos los precios. Claro que sí. Y hay que consumir porque es vital para nuestra alimentación. La suerte que tenemos en España con la variedad de productos pesqueros que tenemos, ya sea fresco, congelado, en conserva o como sea, es increíble. Así que eso hay que aprovecharlo. Es verdad. ¿Qué decís en CEPESCA sobre eso de dejar nuestros productos a flotas de otros países? Aprovechando las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el próximo 9 de junio y que va a comenzar un nuevo ciclo político en la Unión Europea, donde a partir más o menos de noviembre tendremos una nueva Comisión Europea, le hemos enviado a todos los partidos políticos nuestro decálogo
de propuestas para que tengan en cuenta al sector pesquero durante, bueno, ahora en sus programas electorales y luego si salen elegidos. Y la pregunta fundamental que hacemos era esa que mencionabas en la entradilla. La Unión Europea tiene que decidir si quiere una flota propia o va a dejar a terceros el abastecimiento de la proteína del mar, como parece que por ahora es lo que pretende, porque los datos están ahí. Y ante esa situación, pues esa pregunta se la hacemos directamente y le pedimos 10 cosas. Le pedimos que defiendan que haya un comisario de pesca y asuntos marítimos desvinculado de las competencias de medio ambiente, con un vicepresidente ejecutivo de soberanía alimentaria que nos vincule con la agricultura y que podamos tener mayor fuerza en las negociaciones en la Unión Europea. En segundo lugar, pedimos una revisión urgente de las vedas a la pesca de fondo de las 87 zonas del Atlántico nordeste de la Unión Europea, que como hemos hablado en otras ocasiones en este programa, no utilizó las recomendaciones científicas más adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta que afectaba a artes como el palangre de fondo o el enmalle de las que no había ese conocimiento científico. Una revisión quirúrgica de la PPC. Aquí necesitamos que se reequilibren los objetivos de la PPC, reforzando las dimensiones socioeconómicas y la seguridad alimentaria, porque se han olvidado por completo durante este último mandato. Que se reconsideren las políticas pesqueras que hoy en día son inviables, como la obligación de desembarque, y que vayan al fondo del asunto y que intenten resolverlo desde el principio. Nosotros hemos invertido en innovación, en selectividad de arte, pero lo cierto es que, como es imposible de cumplir, pues hay sanciones y somos criticados por ello. Bueno, pues intentemos buscar soluciones en vez de machacar más al sector pesquero. Y hay que simplificar la normativa y eliminar la burocracia innecesaria que tiene a nuestros pescadores ya bastante hartos. Y luego estamos con temas de política exterior. Ahí creemos que la Unión Europea debe reforzar su dimensión externa de la política pesquera común para garantizar de verdad la buena gobernanza internacional y no solo de palabras. Y que se redefinan sus principios básicos en las negociaciones bilaterales, ya sea con terceros países, trilaterales, como las que ocurre con Noruega y Reino Unido, o multilaterales en las organizaciones regionales de pesca. Y en relación con esto, que se apliquen cláusulas espejo a las importaciones que vienen de terceros países, de tal manera que respeten los mismos estándares medioambientales, sanitarios, sociales que tenemos nosotros en la Unión Europea. Si vamos ya a los temas de descarbonización, ahí lo que vemos es que es necesario pues tener realmente un calendario razonable y que se alineen los desarrollos tecnológicos, los logísticos y los normativos, porque si no va a ser imposible que se pueda cumplir. El sector pesquero está comprometido con esa descarbonización. Hemos reducido ya en un 52% las emisiones de CO2 desde los años 90. Solo representa la flota europea, que son 70 y pico mil barcos, el 0,01% de las emisiones globales en el mundo, pero los objetivos están ahí. En 2050 quieren que tengamos emisiones cero. Bueno, pues para eso hay que hacer muchos cambios internos en la Unión Europea para poder llegar, siempre y cuando exista la tecnología, que al día de hoy, por cierto, no existe. Y luego es necesario reforzar los mecanismos de apoyo y de financiación que se dan al sector, sobre todo en momentos de crisis. Lo hemos pasado con el COVID, con la guerra de Ucrania, lo estamos pasando con toda la crisis esta que tenemos ahora en Oriente Próximo, y eso yo creo que es importante que se tenga en cuenta. Y luego los tres últimos aspectos que le pedimos a los políticos es, en cuanto a la ordenación del espacio marítimo, que se respeten los caladeros tradicionales para garantizar la seguridad alimentaria. Estamos hablando de flota de bajura, flota artesanal, que se va a ver afectado por la eólica marina. Y si la eólica marina no se establece en lugares que no sean de pesca, pues va a ser un problema más para nuestros pescadores. Luego hay que aplicar medidas para paliar la falta de personal y responder al desafío del relevo generacional. Tenemos serios problemas y eso hay que intentar resolverlo colaborando entre las administraciones y el propio sector. Y por último, con relación al Mediterráneo, que ya lleva 4 años de aplicación del plan de gestión plurianual y que está suponiendo un montón de sacrificios para el sector pesquero, eso sí, está dando resultados porque las poblaciones de peces están cada vez mejor, todavía hay algunas sobreexplotadas, pero la tendencia ha cambiado. Pero bueno, yo creo que ya es hora, después de estos años, de que se analice el impacto que está teniendo toda esta normativa
por parte de los científicos y por parte de la propia Comisión Europea para ver cuáles son las medidas del futuro, pero haciéndolo pensando en que tienen que seguir existiendo pescadores y barcos, porque si no, si seguimos en esta tendencia con la flota ya al límite, es posible que nos quedemos sin barcos de arrastre en el Mediterráneo y eso sería, desde luego, un gran problema. Terrible. Y este es el decálogo, así de forma resumida, que te cuento y que le hemos mandado a los políticos. ¿Tú tienes mucha fe en estas reuniones o no? Bueno, nosotros lo intentamos, ese es nuestro trabajo. Luego ya los políticos veremos a ver qué es lo que hacen y lo que sí me gustaría es concienciar a la gente de que las elecciones al Parlamento Europeo, aunque parezca que estáis muy lejos, son muy importantes para nosotros, para el sector pesquero. Al final, muchas de las decisiones, salvo las que se refieren a las cuotas de pesca, casi todas se toman en lo que se llama la codecisión, donde interviene no solo el Consejo, es decir, los ministros de pesca, sino también el Parlamento Europeo, y se tienen que poner de acuerdo. Por eso necesitamos que los partidos políticos designen a gente, a eurodiputados, que tengan conocimiento de la pesca, que tengan interés por la pesca, que defiendan los intereses de la pesca en la Unión Europea, porque si no, todos estos movimientos que vemos verdes, con los lobbies estos conservacionistas financiados por las fundaciones de Estados Unidos, pueden acabar con nosotros y hay que ser fuertes en esas negociaciones. Javier, yo recuerdo con bastante frecuencia que, claro, a lo largo de los 6.300 programas que llevamos realizando de Onda Pesquera, he tenido que luchar, es entre comillas, con muchos gobiernos, con muchos presidentes, con muchos políticos, con muchos ministros. Con todos me llevaba mal y me sigo llevando mal, pero es así. Pero yo no he conocido a ningún gobierno, a lo largo de estos largos años, a ningún gobierno peor con el sector pesquero, peor y más desinteresado que el actual gobierno. Y yo pido, por favor, que en las próximas elecciones a las europeas, que son el 9 de junio, como nos acaba de recordar Javier, que votéis, por favor, votéis a los que creéis que van a hacer algo más por la gente de la mar. Es vital. No os quedéis en casa. Votar por nuestra buena gente de la mar. Y yo te pido, Javier, que cuando estéis con los políticos, con todos, le recuerdes una frase que nos decía mucho el joven senador Barack Obama, con el que tuve el placer de colaborar. Nos decía mucho una frase que decía, se refería a su equipo de políticos, y siempre les decía: nosotros no somos dueños de los votos que nos vayan a dar. A nosotros nos prestan los votos durante 4 años, y tenemos que ser capaces de hacer que las personas que nos voten, que nos presten su voto, que dentro de 4 años les podamos mirar a la cara y decirles: hemos hecho por vosotros todo esto que hemos podido hacer. Y recordar, decía Obama, que estos cargos no son propiedad de nadie. Esto no es para siempre. Esto dura 4 años y luego veremos a ver qué pasa. Porque hay muchos políticos que llegan al poder y se creen que son los amos, que todo es de ellos, que hacen lo que quieren. Pues no, por lo menos democráticamente no. Os deseo mucha suerte, Javier, porque estamos recibiendo muy, muy malas noticias. Baja mucho el consumo de pescado. Cierran muchas pescaderías en nuestro país. Cada vez el pescado viene de más cantidad de otros países. El panorama no es nada bueno, pero la gente de la mar confía en personas como tú, Javier, que seguro que estáis luchando por todo esto. Muchas gracias, Jesús. Esa reflexión que acabas de hacer, a ver si se la aplican todos los políticos y la tienen en cuenta. Efectivamente. Pero bueno, vamos a seguir peleando. Muchas gracias y ya sabes, disfrutar comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar.
Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6300, la 66 de esta temporada. Y vamos a hablar con una persona con la que a mí me gusta mucho hablar por lo que sabe y sobre todo por cómo lo dice y por su preocupación, que es la de muchísima gente, sobre el consumo del pescado en nuestro país y sobre todo la situación de las pescaderías, de esas que visitamos con frecuencia, pero cada vez con menos frecuencia por muchos motivos. María Luisa Álvarez Blanco, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. A mí sí que me gusta hablar con vosotros y escucharos. Directora gerente de FEDEPESCA, la Federación de Empresarios Detallistas de Productos Pesqueros. María Luisa, es alarmante el retroceso del consumo de pescado en nuestro país. Es que se me abren las carnes pensándolo. Sí, es alarmante y además es una tendencia que no se frena, que cada año vamos viendo cómo se pierde consumo en los hogares españoles. Y bueno, pues los últimos datos que tenemos son a noviembre del año 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ya estamos por debajo de 18,5 kilos por persona y año, teniendo en cuenta todas las categorías de producto pesquero. Muy preocupante, hace falta hacer algo. Caramba. ¿Qué es lo que haría FEDEPESCA, lo que quisiera hacer? Yo creo que lo que habría que hacer es asumir que la alimentación es estratégica. La alimentación de los españoles debería de abordarse al máximo nivel en el gobierno, tanto nacional como de las distintas comunidades autónomas. Y yo lo primero que haría, FEDEPESCA, haríamos lo primero una estrategia integral de alimentación, teniendo en cuenta a todos los agentes involucrados, todos los ministerios, que es el de pesca, agricultura y alimentación, pero es el de sanidad, es el de consumo, es el de transición ecológica, y tendríamos que hacer de verdad ese plan que tiene el gobierno, que se llama En Plan Bien, para fomentar la dieta saludable, ponerlo en acción, pero ponerlo en acción con recursos. Habría que incluir la educación nutricional en los colegios, habría que eliminar el IVA de los productos altamente saludables como los pesqueros y habría que invertir de verdad en comunicación y promoción de estos productos saludables, porque si no el marketing es el que educa al consumidor y al final terminamos comiendo fatal, lo que es horroroso para cada uno de nosotros, pero también para la sociedad española. Sí, pero es que además, María Luisa, afecta tan directamente a la salud de los españoles que yo no me explico, no encuentro ningún razonamiento por qué el gobierno primero no hace esa campaña, Dios mío, cuánto he hecho en falta al front. Esas campañas de promoción de un alimento tan sano como el pescado. Y a mí me da tanta pena que cuando oigo que ha cerrado una pescadería, que no sé qué pensar. Yo creo que alguien en el gobierno o fuera del gobierno es que se ha propuesto que cerrar todas las pescaderías. Vamos a cerrarlas todas a ver cómo lo conseguimos. Es que no sé dónde vamos. No, esto no va a tener fin. No es que nadie se haya propuesto esto, pero al final las administraciones públicas tienen muy compartimentadas las competencias y claro, son tantos temas porque nos estamos quedando sin vendedores de productos pesqueros. No tenemos una formación adecuada para los vendedores de todo tipo de alimentos frescos. Resulta que en España hay una formación pública que es gratuita para muchos sectores, como puede ser la hostelería, desde el año 60, y todavía no hay ningún centro de formación en España que prepare a los vendedores y a los comerciantes de alimentos frescos. Hoy he tenido una reunión con un centro de formación profesional pública que hay en Francia que prepara a sus futuros pescaderos y que incluso van a hacer intercambio para que vengan 3 semanas a España a hacer prácticas en nuestras empresas. Increíble. Me van a venir unos franceses, pero no tengo españoles. No se puede hacer algo para que este gobierno, que yo ya no sé qué pensar. Yo creo que no sé qué pensar. No puedo. Y ahora es verdad que tenemos a la vista ya unas elecciones europeas que son muy, 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 muy importantes para nuestro sector pesquero. Muy importantes. Y entonces tendremos que votar al partido que mejor defienda los intereses de nuestra buena gente de la mar. María Luisa, ¿por qué en los colegios no se enseña, por ejemplo, la salud?
¿Qué necesita el cuerpo? ¿Cómo necesita el cuerpo? ¿Qué hay que hacer con nuestro cuerpo para vivir más y sobre todo para vivir mejor? Y entre esos que hay que hacer es comer pescado como mínimo 3 veces al día. Pues no lo estamos haciendo y estamos empeorando nuestra salud. Y eso le cuesta mucho más al gobierno que bajar el IVA. Mucho más. Por supuesto, así es. Vamos a ver, nosotros en esa estrategia integral demandamos educación nutricional en los colegios. Antes los jóvenes y los niños aprendían a comer correctamente en la familia. Ahora no se les enseña ni en el colegio ni en la familia. Con lo cual estos jóvenes han perdido totalmente ese conocimiento sobre cómo alimentarme correctamente y además disfrutando, que hombre, los productos pesqueros están deliciosos, o sea, te estás metiendo un chute de salud y para colmo pasando todo fenomenal comiendo unos productos que están buenísimos. Entonces la educación nutricional es imprescindible. Una estrategia de país para defender a toda la cadena alimentaria y a la pesquera en concreto, el garantizarnos que podemos tener vendedores y también a lo largo de la cadena profesionales, que no es fácil vender productos pesqueros y trabajar con los productos pesqueros. Prestigiar estos oficios que no tienen el prestigio que merecen. Cuando la alimentación pensamos que es algo muy sencillo, pero detrás tiene unos profesionales y un esfuerzo y un trabajo impresionante que no siempre el consumidor lo reconoce a la hora de pagar el producto. Por supuesto, votar cada día con nuestro dinero. Yo siempre digo que es muy importante a quién votamos y ahora en las elecciones europeas ya estamos preparando nuestras demandas que lanzaremos la semana que viene, pero también es muy importante dónde y en qué nos gastamos nuestro dinero. Con nuestra compra responsable decidimos cada día en qué país queremos vivir. Y luego, no seguir, estamos haciendo una economía. Nuestros responsables políticos están desarrollando una economía que va a ser solo para multinacionales, que las pequeñas empresas, los autónomos, no van a poder con la complejidad administrativa que exigen, cada vez más cargas burocráticas. Esto es tiempo, es dinero. Entonces, hombre, tengamos en cuenta que para que haya una competencia de verdad real, no puede quedarse el mercado en 4 operadores. ¿Eso es lo que queremos? Queremos que, pues como pasa, por ejemplo, con la telefonía, que luego cuando quieres hablar con el operador es una tortura porque nadie te atiende correctamente. Entonces, hay que reflexionar también como ciudadanos en qué sociedad queremos vivir. Yo creo que la base de esto, María Luisa, es quién queremos que nos gobierne. Porque aquí parece que los políticos cuando entran en un partido, cuando entran en un gobierno o en un congreso o lo que sea, se creen que son los amos de todo y que van a estar toda la vida en su cargo. Y los políticos no son solo administradores del dinero de un pueblo. Son eso, no son nada más. Y no lo administran bien. Por lo menos para el sector pesquero. Estamos abandonados. Estamos en las peores manos. Yo he luchado contra muchos gobiernos a lo largo de Onda Pesquera y nunca tengo que reconocer, nunca he tenido enfrente a un gobierno tan ajeno a los problemas de nuestra gente de la mar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Además, yo me gustaría, María Ángeles, decir, porque es que el pescado es caro. El pescado es caro, es medio y es barato. Hay de todo, como en todos los productos, ¿no? Por supuesto. A ver, hay varias percepciones erróneas en la población. Primero, ¿el pescado es caro? No confundamos valor con precio. Pero es que si hablamos de precios, el mercado español, gracias en buena medida a la existencia de esta red de pescaderías especializadas única en el mundo, es el que mayor número de especies ofrece. Entonces, cuando uno va al mostrador y tiene 80 especies, las hay de todos los precios y para todos los gustos. Y yo invito a que se compren pues, pescados azules carresantes de temporada, mejillones, que acudan a la pescadería y dependiendo de nuestro presupuesto, oye, que un día podemos comprar un productito un poco más caro, pues genial, pero es que lo vale, no es que sea más caro porque sí, es porque seguramente hay menos producción o sea más difícil su captura y hay que entender que detrás de esos precios el mercado se fija diariamente, ¿no? Pero que hay productos muy asequibles. Otra errónea percepción que tenemos es que el pescado es difícil de cocinar.
Pero por favor, si ahora el pescadero y la pescadera te lo mandan a casa, te lo mandan a la oficina, te lo dan limpito, lo metes en el horno y lo tienes hecho sin manchar nada en 15 minutos, a la plancha, cocido, es que es muy sencillo. O frito, por supuesto, pero que que estoy cuidándome la línea y no quiero freír, pues bueno, lo preparas incluso crudo, que ahora ya hay muchas especies que se pueden tomar crudas o semicrudas, o podemos pedirle a la pescadería que ya está incluyendo también productos elaborados de forma artesanal, hechos como en casa. O sea, que hay esas percepciones también, a veces un poco que se han implantado en la población, de que el pescado es caro y difícil, que no, está buenísimo, es sanísimo, es facilísimo, lo puedes comprar por WhatsApp, lo puedes comprar en la tienda, por correo electrónico, online, por teléfono lo puedes encargar, o sea que no hay excusas. Lo que somos últimamente es un poco baguetes. Sí. Y pensamos que no tenemos tiempo y lo que hacemos es perder nuestro tiempo a veces en redes sociales y creemos que podemos subcontratar en otros en la cocina. Y ojo, no sabes lo que comes, a la larga lo vas a pagar en tu salud, es que está clarísimo. Mira, yo pongo como ejemplo siempre, a mí es que me encanta, pero lo compro y la pescatera cada vez que entro digo, no, ya te preparo, compro un pescado que se llama lirios o bacaladillas, que es que vale 4 euros el kilo, 4 euros un kilo y están riquísimos. ¿Y cuánta gente come con un kilo de lirios? No, pues aquí comemos 3 por 4 euros. 4 euros vale. Hombre, por Dios. Pues digamos que hay merluza de pincho que es una delicia, es un manjar que vale más caro, porque es que vale más pescarlo, porque es que cuesta más. Lo que tenemos que es acudir a nuestras pescaderías, porque son unos establecimientos además que nos tratan muy bien a la gente, que te dan el pescado casi para comerlo crudo, te lo limpian, te lo preparan. Es que de verdad acudamos más a nuestras pescaderías, primero por nuestra salud, para empezar, que es importante, y luego porque nuestra buena gente de la mar se merece que consumamos los productos que a ellos tanto les cuesta capturar. Por supuesto, y además nosotros como pescaderos especializados siempre promovemos y estamos más especializados en producción nacional. O sea que siempre nuestros pescaderos, los del litoral, van a las lonjas, les gusta mucho comprar, como ellos dicen, los pescados de sus costas y de sus playas. Es decir, nosotros, nuestro tejido comercial además, en la forma de comprar el productor, la forma de negociar el precio, obviamente no es igual que si fueras una gran empresa de distribución, es decir, hay un retorno económico más justo para todos los operadores de la cadena, y luego que nuestros mercados municipales, de verdad, los mercados, las plazas de abasto, son una joya que vienen los extranjeros y se vuelven locos con esa joya, y no lo valoramos. Es un festival de sabores, de olores, de producto fresco, de verdad, que es patrimonio cultural de España y no sabemos lo que tenemos. Muchísima suerte contar con nosotros para todo lo que queráis y a nuestros oyentes acudir más a las pescaderías porque son una garantía de nuestra salud alimentaria. Gracias, María Luisa. Muchísimas gracias. A comer pescado de 3 a 4 veces a la semana, y si vais a la pescadería siempre vais a encontrar algo que se ajusta a vuestro presupuesto y a vuestro gusto. Totalmente de acuerdo. Gracias, María Luisa. Gracias. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en esa singladura, ya la número 6300, y es la 66 de esta temporada. Y vamos a hablar de una noticia que yo creo que es importante, porque habla muy bien de nuestra gran flota atunera, porque la flota pesquera atunera española es una de las envidiadas en el resto del mundo. Y vamos a hablar con su responsable, con su director gerente, Julio Morón. Buenos días, Julio. Hola, muy buenos días. ¿Es una buena noticia esta? ¿Es regular o cómo es lo de la flota atunera española? Ya tiene el 76% de sus capturas, unas 265.000 toneladas de atún tropical certificadas.
Es una buena noticia, ¿no? Pues es una fantástica noticia porque me viene a culminar un trabajo que llevamos haciendo desde hace ya 12 años. En el año 2012 decidimos hacer una reflexión en cuanto a cuál tendría que ser nuestro futuro como flota y decidimos crear un código de buenas prácticas para minimizar nuestro impacto en el ecosistema, ya que la pesca siempre está cuestionada como la gran destructora. Pues decidimos, mira, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ver cuáles son los problemas y desarrollamos ese código, que es un código vivo y es la base de la certificación del Marine Stewardship Council que acabamos de terminar, porque ya empezamos certificándonos hace ya 2 años. Empezamos con una parte de la pesquería, pero bueno, como pescamos en los 3 océanos, pues todo va progresando poco a poco. ¿Dónde hay más pesqueros nuestros? ¿En qué parte del ancho mar? Pues en la mayor concentración de atuneros europeos y españoles en concreto está en el Océano Índico, porque es un océano que gracias a Dios, por ahora, somos la flota cerquera predominante, porque en el resto, pues las flotas asiáticas nos han ido comiendo el terreno, quitando la parte americana, que es donde están las flotas de Ecuador y de México como grandes protagonistas, pero el Océano Índico es donde más flota tenemos, sí. ¿El atún se puede pescar durante todo el año o no? ¿O hay fechas? No, el atún tropical tiene una capacidad de reproducción y de resistencia a la presión pesquera impresionante, porque vive en una zona tropical donde son capaces de tener puestas y reproducirse durante todo el año prácticamente. Y entonces su pesca es verdad que tiene una cierta estacionalidad dependiendo de cada océano, pero se mueve y entonces la flota va persiguiendo los bancos por las zonas de principal concentración, pues que en cada océano tienen una estacionalidad, pero sí se pesca durante todo el año, sí. Y estos pesqueros, Julio, como están tan lejos, ¿vuelven de vez en cuando por el cambio de tripulación para el descanso o cómo se hace eso? No se hace. Los barcos normalmente tienen un puerto base en los distintos océanos. Para nuestra flota, por ejemplo, Seychelles es el principal del Índico, en Abiyán en el principal del Atlántico y Manta en el Océano Pacífico. Y entonces, los tripulantes que tienen un régimen de 4 meses de trabajo y 4 meses de vacaciones, pues hacen los relevos por avión. Porque los barcos están normalmente 4 años hasta que tienen que hacer la cuatrienal, que vuelven a España o se reparan en astilleros de la región, pero los barcos rara vez vuelven a España, quitando los del Atlántico o alguno del Índico, que sí elige venir a España por la calidad de los astilleros españoles para hacer las reparaciones. Caramba, qué curioso. ¿Cuántos atuneros tenemos nosotros, más o menos? Bueno, pues entre españoles y franceses estamos en el orden de 70 atuneros, más o menos. 70 atuneros, sí. Tanto españoles como extranjeros, porque tenemos barcos abanderados en distintos países del mundo. Sí. Los tripulantes están 4 meses allí trabajando, vuelven en avión, cambian de tripulación, o sea que hay que tener prácticamente 2 tripulaciones completas, ¿no? Sí, eso es. Hay que tener cada barco prácticamente tiene 2 tripulaciones, porque son 4 y 4 y en estos cambios pues se van alternando para no que no quede el barco vacío, pero bueno, sí, prácticamente es eso. Entonces calculamos que más o menos cada barco serán 40 tripulantes con los relevos, o 50. Pues estamos hablando de que entre los 70 atuneros europeos estamos empleando a más de 3.500 personas. Cualquiera de nuestros oyentes que no conozca cómo son los atuneros modernos de ahora, uh-huh, y vea y entre en uno de ellos, es que, Julio, parecen hoteles de 5 estrellas, ¿eh?
Gracias a Dios tenemos la suerte, primero, de que los barcos son de gran porte para poder trabajar en alta mar y da espacio para una buena habitabilidad, ¿no? Los barcos son grandes y ahí se pueden tener buenos camarotes y da espacio y las condiciones de trabajo a bordo pues son envidiables, porque además, aunque hay momentos muy malos de mar, pero por lo general estás trabajando en los trópicos, donde no es el Mar del Norte ni las Malvinas, evidentemente. Entonces es un sistema de pesca pues muy atractivo para los marineros, sí. Claro, que no me extraña. Ya me apuntaría yo también. Sí. Y a Julio Morón, ¿cómo le gusta comer el atún? Pues de todas formas, la verdad, mira, yo ceno normalmente, y no es broma, normalmente me suelo cenar una ensalada y una latita de atún, que están buenísimas. Están buenísimas, es verdad. Están buenísimas. Pero luego el atún, pues de cualquier manera, el atún, como todos lo usamos en la ensaladilla, en las ensaladas, en las empanadas, en todo, pero luego el atún hecho a la plancha, pues también, o el marmitaco, pues es fantástico. ¿Qué es que te diga? O sea... tiene tantas posibilidades que es muy versátil. Sí, sí. Es verdad. Julio, pues enhorabuena, de verdad, porque es una buena noticia que continúes levantando esa bandera en el resto del mundo de nuestros atuneros, de nuestra flota, que es una flota, yo creo que ejemplar. Un abrazo muy fuerte, Julio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar las buenas noticias, que parece que no, pero que es raro que sean noticias. Tienes toda la razón, pero a nosotros nos interesan más las buenas noticias para nuestra buena gente de la mar que las malas, que por desgracia hay demasiadas. Muchas gracias. Gracias, Julio. Adiós. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en esta singladura, la número 6300, la 66 de esta nueva temporada. Y vamos a hablar de un tema preocupante, aunque se da por suerte en muy pocas ocasiones y en muy pocos puntos de nuestros océanos, pero sí que es importante y es un tema grave como es la seguridad. La seguridad no solo de la vida humana, no solo eso, sino la seguridad de los barcos, de las mercancías, de la navegación. Dentro del tema seguridad hablamos de todo lo que va en el interior de un buque pesquero, mercante, de recreo, el que sea. Vamos a hablar de la piratería. La piratería, que es, bueno, pues un tema que se ha puesto de moda. Yo creo que hace unos años no hablábamos de la piratería, y ahora pues por las circunstancias, por los conflictos que hay en diferentes países, por el cambio de ruta de las navegaciones, bueno, pues han vuelto a ponerse de actualidad el tema de los piratas. Vamos a hablar con una persona que desde mi punto de vista es una de las personas que más conocimientos tiene sobre este tema, y es un placer hablar con él. Se trata del capitán de corbeta Diego Cánovas. Capitán de corbeta, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Buenos días a la buena gente de la mar, queridos oyentes de este magnífico programa. Por cierto, ¿usted desde dónde nos habla? Pues yo estoy en un paraíso. Estoy en Cádiz, en la bahía de Cádiz, concretamente en el puerto de Santa María. Ay, Dios mío, qué buenos recuerdos me trae a mí el puerto de Santa María. Es donde tenemos las oficinas, y la verdad es que es un sitio, Jesús, como dices, que te trae buenos recuerdos. Es un sitio ideal para vivir o para visitar. Eso, para visitar. Porque hemos hecho muchos programas de onda pesquera desde la Cofradía de Pescadores del Puerto de Santa María, hace ya muchos años, claro. Y me trae muy, muy buenos recuerdos. ¿Por qué se vienen aquí los montañeses, si no? ¿Por qué se han venido los de la buena gente de Cantabria? Se han venido porque esta es una tierra muy buena que complementa muy bien. Además, Luis del Olmo, nuestro buen amigo Luis del Olmo, tiene familia ahí en el puerto de Santa María, y él suele ir de vez en cuando, porque Cádiz es una buena tierra, ¿verdad, Diego? Sí, sí que lo es. Esto es, yo vivo aquí casi más de 35 años y sí que es una buena tierra. Tiene una mar extraordinaria, playas extraordinarias. La Sierra de Cádiz es un paraíso realmente, con Grazalema, el bosque, Benamahoma, unos quesos extraordinarios, unos vinos tintos, no solo los del Marco de Jerez. Todo es bueno aquí, Jesús. La pesca,
todo. La sierra de Cádiz me trae un bonito recuerdo, simpático recuerdo. Yo cuando fui director de publicaciones del Real Madrid, fuimos a jugar el Trofeo Carranza allí a Cádiz, pero se hacía la presentación en un pueblo de la sierra de Cádiz que no me acuerdo cómo se llama. Y yo Grazalema, El Bosque. No me acuerdo. Yo iba en el coche con el alcalde. Y hacía tanto calor, el coche sin aire acondicionado, y en principio me dice el alcalde, oye, no te importa que nos quitemos la chaqueta, porque, bueno, por Dios, tal. Bueno, créeme que acabamos en calzoncillos, viendo, porque no se podía. Pero espérate, pasamos por un pueblo que estaba en fiestas, y no veas tú, el alcalde y yo tapándonos con las chaquetas porque pasamos ahí en medio de la multitud. Es una anécdota curiosa. Vamos con los piratas, Diego. ¿Cómo están en la actualidad? ¿Cuál es la actualidad de los modernos piratas? Bueno, la actualidad es preocupante, se ha tornado preocupante, y esto nos lleva a pensar, a tomar conciencia. Bueno, digo que es preocupante no solamente por el resurgimiento de la piratería en el Cuerno de África, que ya se daba por suprimida en noviembre del año pasado, hasta el buque de carga general Abdalá, que ha sido liberado este mes pasado, después de pagar el rescate se estima que en torno a $5 millones. Sí, además que los pagaron en Londres. Sí, claro. Bueno, pues siempre se paga en un sitio seguro, ¿no? Claro, seguro claro. Para los criminales, ¿no? Con sus intermediarios correspondientes, ¿no? Bueno, pues ayer hubo un avistamiento de un posible buque nodriza. Así, ¿eh? Hay aproximaciones sospechosas que se informan a diario. Y antes de ayer se produjo un ataque pirata en Nigeria y se secuestraron 7 personas de un buque de pasaje pequeño de 20 pasajeros, llevaba 20 pasajeros a bordo, y secuestraron a 7. Diego, perdona, sí. Cuando dice secuestraron, ¿qué es lo que significa? ¿Que la sacaron del barco o no? Sí, claro. Es que hay que ver el modus operandi que cambia del que se hace en el Índico, que es que se secuestra el barco entero, ¿no? O sea, se toma control del barco, el capitán pierde el control del barco y entonces se le ordena proceder a un fondeadero en las costas de Somalia, un fondeadero seguro para los piratas, y desde ahí ya pues embarcan más piratas, ¿no? Y se empiezan las negociaciones. En Nigeria cambió del robo de la carga. En 2014 hubo un robo muy importante en Kerala, un petrolero de productos, ¿no? Es de una carga de gasoil cifrada en $10 millones. Esto cambió al secuestro de personas importantes, relevantes a bordo. Capitán, jefe de máquinas, primer oficial y resolución rápida. Y se los llevan a tierra, ¿eh? Sí, se los llevan a tierra. Normalmente la resolución suele ser en torno a 3-4 días por término medio. Pero en este caso, claro, hace falta menos infraestructura quizás para eso, ¿no? En este caso, aparte, los piratas de Nigeria son extremadamente violentos. Tienen un armamento de guerra y son extremadamente violentos. O sea que como se quieren llevar a las personas digamos, más importantes o más relevantes, ¿no? Profesionalmente hablando del barco, pues no les importa causar ninguna baja adicional, ¿no? En el asalto. En este caso, pues han secuestrado a 7 personas, se las han llevado con ellos y estarán en el delta, pues solo Dios sabe dónde, con negociaciones ya para pedir el rescate. Son los diferentes modus operandi que existen, ¿no? Entre las diferencias entre el Cuerno de África, Somalia, la piratería somalí y la piratería de Nigeria. Lo que nos dice ahora el último evento que hemos tenido antes de ayer, que estamos hablando en Nigeria, es que hay que ser prudentes, muy prudentes, a la hora de establecer o dar por buenas tendencias, ¿no? Que se interpretan en base a unos periodos de tiempo breves o muy breves, 3 meses, 4 meses, sin eventos de piratería. No quiere decir que la tendencia es que la piratería se está suprimiendo, porque los factores causales siguen estando ahí. Todos sabemos que los piratas viven en tierra y que los factores causales
pues se originan en tierra. Pues falta de gobernanza, factores geográficos, económicos, de inestabilidad política interior, violencia generalizada como en Somalia. Ese tipo de factores, mientras que no se erradiquen, pues no se puede dar por finiquitada la piratería en una zona, ¿no? Y entonces hay que ser muy prudente porque normalmente muchos expertos tienden a extraer conclusiones y a determinar, interpretar tendencias que luego no son tales, ¿no? Y esto se viene observando con una periodicidad determinada, ¿no? Lo podemos ver perfectamente en el caso de Nigeria y lo podemos ver, por desgracia, en el caso de Somalia, cuando ya se daba por suprimida, de pronto pues surge, además de una manera virulenta, con secuestros con éxito, como en el caso del Abdalá, ¿no? Oye, Diego, por esa zona tenemos muchos pesqueros, sobre todo atuneros españoles. ¿Tienen que tener precaución también los pesqueros? Nuestros queridos arranchales, que yo hablo con personas muy, muy queridas de Bermeo, estuve hace poco en Sálica del Ecuador, en Posorja, cerca de Guayaquil, y aquello lo montaron los de Bermeo. Sálica, de hecho, es de Bermeo. Sí, ellos están en el Índico y están en el Golfo de Guinea, precisamente. Ayer se presentó, el Departamento de Seguridad Nacional presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima Española, que yo creo que es la más avanzada que hay en el mundo actualmente. Hay pocas estrategias de seguridad marítima en el mundo. Claro, sí, es muy comprensiva. Han tomado parte personas muy relevantes. La academia, que es importante que la academia siempre debe de ser un actor principal, ¿no? En la seguridad marítima, ¿no? El clúster marítimo, los armadores, el sector privado es muy importante. No va todo de armada, ¿no? Ni policías marítimas, no, es una cosa de todos. Y entonces, pues ahí determinan los espacios marítimos de interés para España, que los vitales son donde España tiene jurisdicción: mar territorial, aguas interiores, los derechos soberanos como en la zona económica exclusiva, pero también se definen espacios marítimos de interés, aquellos donde se produce una actividad económica por parte de españoles. Y evidentemente la pesca es muy, muy, muy relevante. Quiere decir que son espacios marítimos de interés para España, el Golfo de Guinea y el Océano Índico, porque tenemos a nuestros queridos pescadores allí trabajando muy duro, ¿no? Y además, y me consta, ¿no? Y aplicando la pesca de una forma sostenible, asegurando la trazabilidad. Yo he estado con ellos en Madagascar, en Diego Suárez. Somos ejemplares los pescadores españoles. Sí, yo creo que sí. Yo francamente lo creo así, ¿no? Trabajan muy, 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 muy bien y trabajan duro, ¿no? Y han evolucionado desde los cascos de madera hasta el banco sahariano hasta ahora que están por todo el mundo, ¿no? Que esto es una verdad como un templo, sí señor. Es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esos son intereses marítimos españoles y que, por tanto, en España ahora tiene un buque de acción marítima, el Furor, que está desplegado en el Golfo de Guinea desde febrero. España, a través de la Armada, hace un esfuerzo importante mandando un barco. No está permanentemente, ¿no? Está en campañas de 4 meses y está ahí coordinado con otras marinas de estados de la Unión Europea, ¿no? Y con los estados costeros. O sea que estamos ahí, que eso no sale mucho, pero aprovecho para decirlo, que la Armada Española está ahí y hace un esfuerzo importante. Una pregunta, Diego. Yo soy el capitán de un barco pesquero español, que estoy allí, y de repente veo que vienen unas lanchas con piratas armados. ¿Qué tengo que hacer, lo primero? Bueno, lo primero que hay que hacer, un pesquero tiene unas medidas de protección muy específicas, ¿no? Es como un mercante, ¿no? El punto de acceso más bajo es bastante bajo. Pues si estás faenando, pues tienes las redes. Estos son pesqueros de cerco, ¿no? Y entonces pues estás con las artes en el agua, en un lance. Esto es complicado de que, bueno, si quisieras cortar, que ya eso es una medida agresiva, muy agresiva, ¿no? Pues tendrías que tener mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda para los pesqueros, ¿no? Para nuestros pesqueros, es que hagan una evaluación de riesgos
rigurosa, incluyendo en el Índico, que es como lo hacen, el embarque de equipos de seguridad privada armado a bordo. Que esto es lo que hacen. Desde luego deben de estar, tanto en el Índico como en el Golfo de Guinea, deben de estar en contacto permanente con las agencias internacionalmente reconocidas para recibir alertas de una manera inmediata. Y también con las unidades, saber dónde están las unidades navales. En ambos casos hay unidades navales españolas, por tanto deben de tener, y eso es un contacto que se debe de mantener. Es decir, los comandantes de los barcos de guerra españoles tienen sus instrucciones de mantener contacto con la flota pesquera que está faenando en la región donde están. ¿Qué hacer? Evidentemente, pues hay que meter la máxima velocidad, hay que hacer guiñadas a ambas bandas. Un pesquero, la verdad es que lo tiene un poco... Lo tiene complicado, Lo tiene bastante complicado, tiene bastante complicado si no hace una preparación previa, Jesús. Quiere decir que el riesgo es más alto y, por tanto, tiene que prepararse mucho mejor. Tiene que prepararse mucho mejor poniendo serviolas extra, contratando equipos de seguridad privada a bordo, siguiendo las alertas del MDAT Gulf of Guinea en el Golfo de Guinea y del UKMTO y el MSIJOA en el Cuerno de África, efectivamente, en el Cuerno de África por la zona del Índico. Eso es lo que las medidas que tienen que tomar. Pero sí que es complicado, es muy complicado. El último evento en el que yo participé fue el evento del Chori Argui. El Chori Argui es un pesquero vasco de los choris, ¿no? Y estaba, si no llega a tener equipos de seguridad privada a bordo, pues lo habrían secuestrado. Por supuesto, estaban fuera de la zona económica exclusiva de Somalia, que nuestros pesqueros faenan legalmente, y la fragata navarra reaccionó muy rápidamente con un liderazgo digno de aplauso por parte del almirante Ricardo Atanasio Hernández. Lo recuerdo perfectamente, que ordenó salir de Mombasa inmediatamente, desplegar el avión, se detectó el buque nodriza y la Infantería Marina Española asaltó el buque nodriza, liberó el buque nodriza y arrestó 5 sospechosos. Es decir, si no hubiera tenido equipos de seguridad privada, pues mal le hubiera ido, ¿no? Mal le hubiera ido. Entonces, son las medidas de protección marítima que tienen que adoptar, ¿no? Capitán de corbeta Diego Cánovas, muchísimas gracias. Siga usted disfrutando de ese paraíso ahí en Cádiz y en el puerto de Santa María, y le volveremos a llamar porque seguro que los piratas van a seguir actuando. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y a ti. Adiós. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos navegando en esta singladura de Onda Pesquera, la radio de la mar, la número ya 6300. Y ahora quiero hablar con un amigo que me hace mucha ilusión hablar con él, porque me recuerda mis años jóvenes, el comienzo de Onda Pesquera, el nacimiento de Onda Pesquera, las peleas que yo tenía con él, a veces, porque él era el presidente de la Cofradía de Pescadores de San Pedro, allí en el puerto de Pasajes, y yo pues a veces quería saber cosas que él no me podía contar, y bueno, pero es un buen amigo. A mí me dejó un grato recuerdo de amistad, y la verdad es que he intentado en algunas veces hablar con él, pero no conseguía su número de teléfono, hasta que un buen amigo común, José Ignacio Espel, bueno, pues tuvo de facilitármelo, y aquí estamos hablando con Jaime Tejedor. Jaime, buenos días. Buenos días, Jesús. Primero, ¿qué tal estás? Pues bien, vamos a decir que nada no pasa en balde, pero bueno, bien.
Otros están peor y otros no están. Claro, yo siempre pienso que los hospitales están llenos y que el poder hacer una vida normal, pues ya casi es un premio. Jaime, ¿qué recuerdos te traen ahora de repente te sientas en un sillón, te pones a pensar, ¿qué recuerdos te traen de tu etapa como presidente de la Cofradía de Pescadores de San Pedro? Bueno, pues muchos y variados que como dije en un homenaje que me hicieron, donde estaba José Ignacio también Espel, que le homenajearon a él también, pues dije que muchas cosas mucha gente no sabía. José Ignacio algunas, pero la mayoría no sabía las cosas que se habían hecho o que había hecho en su momento y el resultado de cada cosa, porque claro, todo no sale bien, hay cosas que salen mal, pero vamos, diríamos que, como me dijo la presentación que me hicieron, pues dijeron que de mí podían hacer libros y películas de la vivencia que tenía yo en lo que había sido la cosa de la mar y lo que había conseguido para la gente de la mar. Estoy totalmente de acuerdo y que conste en acta que yo no fui a ese homenaje porque me estoy enterando ahora. Son cosas de la vida. Ya sé que es muy difícil, Jaime, ya sé que es muy difícil. Si tuvieses que elegir el momento más feliz de tu etapa... Bueno, más feliz hay cosas que en la desgracia luego analizas y dices, bueno, tienen que pasar desgracias para conseguir metas que te parecían que eran inalcanzables, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi currículum, pues tengo variedad de cosas, pero vamos, no cabe duda de que 30 años de presidente dan para mucho, para muchas desgracias, para muchos sinsabores, para mucha lucha y para de alguna forma pues tratar de defender lo que crees que es justo. Y por ejemplo, pues de las cosas que de alguna forma todavía hoy pensando, y también te voy a decir que contigo he tenido una condescendencia que no he tenido con otros medios. Eso está bien. Te lo digo porque ya he cortado el cordón umbilical y no quiero recordar cosas pasadas, pero contigo pues tengo algo que hablar y decirte y creo que por eso estoy contigo. Entonces diríamos que esos 30 años de presidente y diríamos que no de presidente 30 años en la federación, pero casi, porque cuando no estaba de presidente estaba de vicepresidente y recordarás tú el tema de Leticia, el Agraviel, pues claro, el presidente que estaba en la mar era yo, los demás presidentes estaban en tierra. Es verdad. Y quien tenía que correr con el tema era yo. Entonces, haciendo una analogía un poco de los hechos y los resultados, pues mira, yo recuerdo, por ejemplo, la tragedia del Carreira. Te iba a hablar precisamente de eso. Bueno, el Carreira fue un barco que era el barco más moderno que se había hecho en Pasaya, era de doble cubierta, vamos, un barco que tenía 6 años cuando pasó la desgracia, y la última persona que habló con el barco fui yo, porque yo andaba en la mar, pero cuando no estaba en la mar, pues estaba en tierra y conseguía hablar. Y bueno, pues ahí ocurrió que el barco salió a la mar con los 10 tripulantes. Y yo hablé con José Carreira y le dije que que ya había hablado con Madrid, que estaba negociado para poder seguir pescando y que cuando vendría de la mar de marea ya comentaríamos todo. Y así. Y a raíz de ahí ya diríamos que dejamos de saber del Carreira, nos preocupamos, hablamos con un barco, con otro barco, la cuestión que el Carreira no apareció. Solamente apareció un aro salvavidas en la isla de Cork. El mayor despliegue que se ha hecho en Europa para tratar de localizar y salvar a personas fueron 34.000 kilómetros cuadrados. Se hablaba del Triángulo de las Bermudas, Jesús. Claro. Y vamos, tuvo una incidencia brutal en los medios. Yo me reunía todos los días con los familiares porque coincidió que era cuando estábamos parados los barcos de bajura, que andamos a la anchoa y bonito, y yo estaba en tierra. Entonces yo todos los días me reunía con los periodistas y con los familiares para explicarle el resultado que habíamos hecho durante ese día. Bueno, la cuestión que claro, que no apareció nada,
tendrías que tratar de consolar y a veces oír cosas que tú decías, pero vamos, pero ¿qué me está contando usted? Y sufrí mucho yo con ese tema, porque conocía a todos los tripulantes y como te puedo decir, pues vamos, cuando conoces tan intensamente a las personas, sufres más. Hombre, claro. Pero ahí, fíjate lo que ocurrió. Nosotros, y creo que el resto de los tripulantes de los barcos de bajura, por lo menos en Guipúzcoa, tenemos un seguro particular, aparte del seguro normal, un seguro particular. Y que claro, cuando ocurre un siniestro, pues tú, ese seguro, pues te paga lo que tú tienes asegurado como accidente. Pero ¿qué ocurría? Que había ocurrido eso y según la ley, pues las personas no habían muerto, ni habían naufragado, estaban ausentes. Es verdad. Y entonces el seguro, pues claro, yo removí Roma con Santiago, salía en los medios, explicaba la sinrazón de estas personas y el seguro me decía, mire, yo sí le quiero pagar, igual cara a la galería, pero es que la ley no me lo permite. Bueno, pues yo conseguí, porque en esas cosas, pues bueno, José Ignacio Espel me ayudó mucho en estas cosas. Conseguí con el diputado general de Guipúzcoa tener una reunión y explicarle la sinrazón de lo ocurrido, que para mí había una tragedia en la mar, pero luego había una segunda tragedia en casa, en tierra, en los familiares que se sentían desasistidos. Y hablé con el diputado general y él es el que me dijo, sí, estamos al tanto y tal, y estamos hablando del Triángulo de las Bermudas. Me dijo así el diputado general, Román Soduce. Y me dijo, bueno, Jaime, déjame un par de días. Voy a hablar con el diputado de Hacienda y dentro de un par de días te llamo y vienes. Bueno, el abogado que nos llevaba me decía, bueno, aquí todo el mundo está de acuerdo, pero como dicen, luego los resultados no existen. Y a los 2 días fui y estaba el diputado general y estaba el diputado de Hacienda, un tal Anchón Márquez. Y me dijeron, Jaime, vete donde el seguro y dile que te paguen. Y si tiene algún problema, que me llame a mí. Claro, porque ellos se amparaban con que la ley para efectos había subido. Claro. Entonces fui al seguro, le expliqué lo que pasaba y que si no, el diputado general, la cuestión que aceptaron y nos pagaron. Y nos pagaron, y no solamente que nos pagaron lo que era pertinente, que hace ya 28 años, que eran, en aquel tiempo era poco, pero eran 6.000 euros hace 28 años, que bueno, que era lo que les correspondía a Jesús. Y bueno, aparte conseguí que el diputado general, por su dinero que tiene para sus cosas, diríamos, internas, sí, conseguí becas para los hijos de los tripulantes. Qué bien, qué gran diríamos que conseguí eso y me pareció que ya había conseguido algo que era suficiente. Pero había un tripulante que era soltero y que era oriundo de Galicia. Y claro, le llamamos a la madre para que vendría a cobrar. Cuando fue a Galicia y explicó lo que había cobrado, me llamaban de Galicia diciendo, oiga, pero ¿cómo usted lo ha cobrado? Si eso no se puede cobrar. ¿Cómo que no? Oiga. Claro, y la madre, la madre del chico le decía, no, si yo he cobrado, mira, aquí tienes el cheque. Y diríamos que esto hizo un poco un aldabonazo a lo que... Conseguiste un milagro, Jaime. Eso es. Pero bueno, tuve la desgracia que a los 2 años, en diciembre del 98, el pesquero Marero se hundió en el Golfo de Vizcaya, en las costas francesas, con 8 tripulantes, Jesús, y de esos 8 tripulantes, 3 hermanos, de 31, 28 y 26 años. Que los padres, los abuelos, los tíos habían estado en la cofradía. ¡Qué barbaridad! Pues fue un segundo mazazo, porque en 2 años, 18 personas que se te vayan. Esto es que no hay personas. Yo muchas veces decía, ¿cómo puedo estar todavía de pie? Se hunde el revulsivo es todavía mayor, y yo sigo haciendo lo mismo, reunión con los periodistas, una reunión con los familiares, pero en una reunión, Jesús, tengo la buena suerte de que la ministra Loyola de Palacios acude a la cofradía con el consejero Retegui. La ministra,
la ministra Loyola Palacios estuvo en esa reunión. Claro. Y yo en esa reunión, pues fui un poco, digamos, aprovechategui, entre comillas, porque no era familia. Pues hice mención a la ministra y al consejero de la sinrazón de esta desgracia, cómo se puede admitir que estas personas no sean reconocidas, el accidente que ha pasado, la pérdida de los seres humanos, y que hasta los 10 años no se les reconozca eso. Pero sí se les reconocía para pagar, no para cobrar. La ley era de la posguerra, era una ley anacrónica. Bueno, pues delante de la ministra y delante del consejero y delante de los familiares, les hice ver a los políticos que esto no se podía sostener, que esto había que cambiarlo ya, que bastante tragedia habíamos pasado la gente que habíamos dejado en la mar para que ahora tendríamos que tener otra tragedia en tierra. Y esta ley había que cambiarla. Y yo juré y perjuré que esto tenía que seguir adelante. Y bueno, y el tema se puso en marcha, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal Delante, y yo tenía una connotación con un diputado del PNV que estaba la Comisión de Agricultura y Pesca presidiendo, que era Ricardo García-Echeverría, que era de Ondárroa. Y me hacía a mí de puente de cómo iban las cosas. Bueno, de principio en el Senado fue la cosa bastante rápida y bastante bien, pero cuando llegó en el Congreso, pues se paró totalmente. Y yo le decía, oye, Ricardo, ¿pero qué pasa aquí? Y me dice, pues no sé, algo tendrás que hacer tú. ¿Y yo qué voy a hacer si yo soy un triste pescador? Sí, pero tú tienes mucha fuerza. Y bueno, conseguí a los partidos políticos hacerles ver la sinrazón de la injusticia que estaban haciendo con la gente de la mar. Porque cuando pasa un accidente en tierra, resulta que se le reconoce. La persona que había ido a la mar estaba enrolada, estaba asegurada, estaba, dado en la capitanía. O sea, todo eso se conocía. Entonces, ¿por qué esos 10 años sin reconocer esto? Y bueno, y al fin, a los 2 años, Jesús, tardaron, se reconoció, y para mí ha sido, diríamos que la victoria más importante de todo. Es decir, en la desgracia conseguimos que esto, para toda la gente, porque a esto no se le ha dado el valor real que tiene, porque la ley no solamente es para la gente de la mar, un montañero, uno que va en un avión, o sea, gente que puede decir esto, y la ley se actualizó y es la ley más, más moderna que hay un día en Europa. Pero también quería hacer mención, porque el tema del marero tuvo una repercusión, pero ¿cómo se ha ido a pique ese barco? ¿Cómo ha pasado? Y mira, te voy a hacer mención de una cosa. El tiempo estaba bueno, eran vísperas de Navidades, habían ido cerca de nuestra costa, 30 millas, estaban los barcos en la mar. Había una borrasca a 600 millas al oeste. ¿Qué ocurrió, Jesús? Que hubo una critogénesis. Ahora, a partir de entonces, es cuando se habla de eso. Fíjate. Y aparecieron 2 tripulantes muertos de ese barco. Que a los días, las embarcaciones que les habían cogido en arrastre, trajeron a tierra. Y bueno, y dieron sepultura. Pero te voy a decir una cosa también añadida a esto. De las 2 personas, hubo una que le estaba pidiendo, además estaba en la junta mía, en la cofradía, estaba pidiendo a Dios, por favor, que le traían. Oye, no sé por qué, si Dios existe, si no existe, pero la persona apareció y le trajeron y le enterraron aquí. Caramba. Esto que nos cuentas, Jaime, que es súper emocionante y la verdad es que para quererte como te quiere la gente de la mar, me hace recordar que en Onda Pesquera, cada vez que había un naufragio con víctimas, nuestros oyentes, entre los oyentes, recaudábamos dinero y le dábamos a cada hijo de cada huérfano de la mar, 1.000.000 de pesetas, que en aquella época era muchísimo dinero, y entregamos más de 100 millones de pesetas
a niños que quedaron huérfanos durante el recorrido de Onda Pesquera, durante los 25 años de la primera etapa. Y la verdad es que Jaime es un tipo fantástico, yo diría cojonudo, pero eres un tipo fantástico que ha hecho mucho por la gente de la mar, que yo te admiro un montón desde siempre, y que me permitas pedirte que de vez en cuando volvamos a charlar, porque pocas personas conocen como tú el tema de los pescadores, porque tú has sido pescador. Oye, ¿y cómo compaginabas el tiempo en tu barco y en la cofradía? Pues mira, Jesús, yo no tenía descanso. Es decir, mira, te voy a dar otra anécdota, ya te podía dar, podíamos hacer muchos libros y muchas de las anécdotas, vamos, que nadie se imagina cuando digo estas cosas, y esto es así. Mira, cuando ocurrió lo del Graviel, ¿te acuerdas el Graviel? Sí. Bueno, el Día del Carmen, famoso, el Día del Carmen ocurrió, ¿eh? Eso es. Cuando iba a la mar, llevaba documentación para cuando tenía un momento libre, leer. Industrias pesqueras, ¿te acuerdas? Sí, Industrias pesqueras. Ya. Bueno, pues yo lo leía y como habíamos tenido ese mismo año, en el año 94, el tema de la anchoa previamente con el Leticia, ¿te acuerdas? Ese mismo año fue el Leticia y la Graviel. Así es. Bueno, pues con la Graviel, claro, cuando pasó lo de Leticia, en una asamblea del Parlamento francés, se votó una resolución viendo lo que había pasado con el Leticia. Y se votó con que la Armada francesa, si pasaba algo, arremetería contra los barcos españoles. Caramba. Y eso lo tenía yo. Y cuando pasó lo del Graviel y nos juntamos allí, y hablamos de muchas cosas, saqué yo a relucir, porque sabes tú que la Armada española se opuso para que no entraríamos en Burela. Así es. Se opuso, de noche estuvimos con aviones, y bueno, y claro, cuando yo digo lo que digo, y además por escrito, no por palabras, sino por escrito, lo que había ocurrido en el Parlamento español, pues vamos, todos se sonrojaron, y sobre todo los políticos españoles. Claro, ¿y eso qué quiere decir? Que yo cuando iba a la mar intentaba, si tenía tiempo, de asesorarme, de leer, y cuando llegaba a tierra ni te cuento. O sea, yo he hecho llegar a tierra y salir otros 18 días sin casi pisar mi casa. Pues por ponerte otro ejemplo, pues bueno, el erradicar las redes de deriva, las famosas redes de deriva. Pues bueno, ¿cómo se han radicado? Pues ya sabes, claro, con lo del Graviel, pues todo el mundo quería terminar, y todo el mundo no mañana, sino hoy, y no hoy, sino allá. Y claro, hubo un consejo de ministros en Bruselas, estaba yo presente, y también estaba entonces presidiendo Loyola de Palacios por España. Claro, y nosotros allí todos, ya, ahora. Y salió Loyola de Palacios y me dice, Jaime, ya sé que vosotros queréis ahora, y yo también, pero es que aquí hay otros intereses de otras naciones que, claro, que le apoyan también a Francia, y Francia no puede decir que lo que está allá no puede estar. Y o damos un plazo estipulado de un par de años, o si no esto, no lo arreglamos nunca. Y yo, enfrentándome a todo lo que me venía, dije, no, vamos a terminar con esto y vamos a poner fecha. Y así se hizo. Y hoy en día, eso ha sido algo que, que la connotación que tiene la pesca de tunios no tiene ni comparación. Antes teníamos que ir a Burdeos a hacer veita. Y ahora salimos de casa y a las 4 horas ya estamos pescando bonito. No tenemos que ir a Azores. Es así. Y otro detalle que te podría decir de los muchos. Mira, me acuerdo que estaba en nuestra flota, 50 barcos estaban en el puerto de Lorient pescando anchoa. Y se pescaba anchoa grande. Y claro, como estaban en Lorient, se mandaban en camiones y el fin de semana se quedaban allí, los barcos. Y el domingo me llaman y me dicen, Jaime, que nos han bloqueado el puerto y estamos 50 barcos aquí, unos 600 personas. Lo recuerdo. Y no nos dejan salir. Lo recuerdo. Cojo un taxi y me voy a Lorient con el presidente de Queteria y yo los dos.
llegamos allí, estaba la cosa que ardía. Yo les intento calmar a los nuestros, decirles, dejarme trabajar, dejarme hablar, dejarme hacer lo que tenga que hacer, y vosotros, vamos, callaos y sin rechistar, que aquí no queremos una guerra. Me reúno con todos los franceses, en una sala grande. Claro, y allá estaban exaltados, vamos, que no querían, que no sea esto, que es lo otro. Y yo viendo el cariz que está tomando el tema, le pido una recepción y le pido al presidente de los franceses tener un cara a cara con él, aparte. Y le hago ver que esa situación nos va a llevar a una guerra sin cuartel para todos, para unos y para otros, y que esto es malo para todos. Y esto o se arregla o va a tener consecuencias malas. Tuve la suerte, ya te he dicho, que en las cosas a veces hace falta tener suerte. Este señor se reúne con la asamblea, yo voy allí como oyente y les dice a los franceses, o aceptáis lo que me ha trasladado por mí o yo dimito. Y oyes, y aceptaron, Qué bien. desbloqueamos el puerto y salió la flota. Yo me fui a dormir, pues, y a las 3 de la mañana, Jesús, me llama el comandante marina francés y me dice, oiga, que uno de sus barcos se ha entrado a aguas internas y ha estado pescando. O sea que arrímese usted por aquí para hablar con usted. Y bueno, ya te digo, te voy a contar 1000 anécdotas. No, me contarás. No hoy, pero me contarás porque has tenido una vida, Jaime, apasionante y sobre todo tan unida al mundo de la mar que es imposible separarte de ese mundo. Por cierto, ahora mismo, ¿dónde estás? En Fuengirola. ¿Y qué ves? Pues la mar, las olas, ¿no oyes las olas? Qué bien. Pues hay mar de fondo. Estos días hemos tenido bastante viento, hoy no hay viento, tenemos 24 grados. Veo la gente que está en la playa, te digo, yo bajo y la playa, vamos, paso la carretera y está la playa. Y para mí, Jesús, es que el ver la mar para mí ya es, todos los días hago lo siguiente, y no creo que hago mal a nadie. Me acuesto normalmente a las 12 de la noche. Antes de acostarme, me voy a internet y veo dónde tengo la flota. Y si está pescando, y dónde están los barcos, si están más al este, más a oeste, si han corrido a la noche. Y cuando me levanto, lo primero que hago es ver si han pescado, si no han pescado y qué precio les ha hecho. Y no hago mal a nadie, pero vamos, es el vivir el día a día. Jaime, que ya sabes cuánto te aprecio, ya sabes cuánto te admira nuestra buena gente de la mar, y ya sabes también que habrá que prepararte otro homenaje que seguramente presentaré yo. Un abrazo muy fuerte, Jaime. Igualmente, Jesús. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Seguimos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y ahora nos toca hablar de uno de los lujos que nos ofrece nuestra mar. Nos toca hablar del caviar. Y de eso sabe mucho Begoña Merino. Buenos días, Begoña. Buenos días, Jesús. Hoy traemos el glamour gastronómicamente hablando a Onda Pesquera, ya que vamos a intentar acercarnos un poco a la historia del que probablemente es el manjar más preciado en la alta restauración. Nos referimos al caviar. Para ello, en primer lugar, hay lógicamente que hablar del esturión, ya que hay muchos tipos de caviar con origen en muy diversos peces. Son sin duda las huevas del esturión y más concretamente las del esturión beluga las que alcanzan las cifras más desorbitadas, lo que lo convierten en un bocado apto casi en exclusiva para los paladares no solo más exquisitos, sino para las economías más desahogadas. El esturión, también conocido como fósil viviente por tener una antigüedad de más de 135 millones de años, puede alcanzar, incluso superar los 4 metros de largo. Nace en el río, crece en aguas marinas y migra hacia su lugar de nacimiento para desovar. Al borde de la extinción por sus codiciadas huevas con las que, como decíamos, se elabora el caviar, su origen lo encontramos al este de Europa y también en el centro de Asia. Hay unas 25 especies de esturión y las 3 más conocidas se capturaban en el mar Caspio, entre ellas está el beluga.
Viajemos ahora un poco en el tiempo. Los primeros en consumir caviar de forma habitual fueron los persas. A lo largo de la historia, tanto persas como romanos atribuían al caviar un sinfín de cualidades, incluso cualidades curativas. Ya durante la Edad Media en Rusia, el caviar era consumido por las clases altas, siendo un producto con el que agasajar a aristócratas, incluso a reyes, por lo tanto indispensable en los grandes banquetes imperiales. Sin embargo, en otros puntos del planeta, y esto la verdad es curioso, como por ejemplo pasaba en Estados Unidos, fue hasta el siglo XIX considerado comida de pobres. En torno a 1920, tras la Revolución Rusa, a consecuencia de la cual emigraron muchos aristócratas rusos a Europa, concretamente a París, la familia Petrosian, que eran los conseguidores de los derechos de explotación del caviar ruso, lo presentaron en la Exposición Universal de París de 1951. Pero, sin duda alguna, su consagración y yo creo que la universalización como una de las mayores exquisiteces a nivel gastronómico se debe a Charles Rich, quien lo incluyó en las cartas de sus prestigiosos hoteles, que sin duda fueron y siguen siendo un referente a nivel internacional. Ahora viajamos desde los orígenes del caviar en el mar Caspio hasta Granada, por sorprendente que pueda parecer a muchos de nuestros oyentes. ¿Y por qué viajamos a Granada? Porque en Granada se encuentra una de las marcas de caviar más preciadas del mundo por los gourmets. Nos referimos a la española Río Frío, ubicada en la Sierra de la Loja. Esta joya gastronómica, que debe su nombre a las frías aguas de la cuenca del Guadalquivir, donde se elabora, es además el primer caviar del mundo con certificado ecológico. España no solo es líder mundial en cuanto a gastronomía y restauración, sino que además produce exquisiteces tan exclusivas como el glamuroso caviar. Incluso Miguel de Cervantes lo menciona en un capítulo de El Quijote, junto a otros aperitivos y encurtidos, y lo describe, desde mi punto de vista, de una manera muy breve, pero muy acertada, como manjar negro, hecho de huevos de pescado y gran despertador de la colambre. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Y como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista el puerto de destino donde vamos a atracar nuestro buque informativo, vamos a escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de Ferrer Maldonado y el paso interoceánico. Necesitas la mar, te enseña. Hoy trataremos sobre Ferrer Maldonado y el paso interoceánico. Extraído del artículo Lorenzo Ferrer Maldonado, el almeriense que descubrió el estrecho de Bering. Autores Valeriano Sánchez Ramos y Alfonso Viciana Martínez Laje. Lorenzo Ferrer Maldonado es una figura singular de la historia de los descubrimientos, por su compleja vida llena de controvertidas circunstancias. Este marino almeriense, nacido en Berja en 1557, se hace acreedor de haber descubierto el estrecho de Bering en 1588, pasando del Océano Atlántico al Pacífico. Por razón de Estado, su navegación fue ocultada, y lejos de desvelarse, en España se confeccionó un relato negativo sobre su persona y su obra, tachada de apócrifa, de dudosa autenticidad. Los autores aquí mencionados reconstruyen su biografía y ofrecen las claves para demostrar el verdadero logro de su trascendental descubrimiento, así como para comprender cómo se llegó a esta injusticia histórica. En 1609, Lorenzo Ferrer entregó al rey un memorial, la relación del descubrimiento del estrecho de Anian, el título es más extenso, en el cual afirmaba que en 1588 había circunnavegado el paso del noroeste y descubierto el mítico estrecho de Anian, hoy día de Bering. Por razón de Estado, su relación, como he dicho, se guardó en los herméticos archivos de la corona, sin desvelarse hasta finales del siglo XVIII. Una razón era el choque de intereses económicos y comerciales en torno al tráfico indiano. Lorenzo Ferrer partió de Lisboa en febrero de 1588 a bordo de las naos La Esperanza y Santa Ana. Halló el estrecho de Anian a principios de abril, tras pasar febrero y marzo navegando por las gélidas aguas del Ártico.
Ferrer transitó en condiciones climáticas extremas y con unos avances técnicos muy rudimentarios. Mares que estaban congelados y avanzando por latitudes impensables en aquella época. Sin embargo, dejó constancia que las aguas no se hielan por completo debido a las intensas corrientes y a las grandes olas que generan su continuo movimiento. Una vez en el estrecho de Bering, entre abril y junio de 1588, la expedición de Ferrer reconoció la zona y navegó por las penínsulas rusa de Chukotka en Rusia y la de Seward en Alaska. Sus anotaciones fueron recogidas en su relación. Las descripciones sobre elevaciones montañosas, la vegetación, los tipos de árboles, los árboles frutales, las especies de fauna terrestre y marina, coinciden con milimétrica exactitud a la realidad paisajística de este remoto enclave. Asimismo, dejó escritas anotaciones sobre la dirección de los vientos y las corrientes marinas concordantes con las de aquella zona. La relación de Lorenzo Ferrer, presentada en 1609, tuvo en el diplomático García de Silva Figueroa a uno de los mayores detractores de este informe. Advirtió al Consejo de Estado que la crónica del viaje era poco veraz y sin fundamentos, un desvergonzado disparate, elaborado por un mentiroso, miserable químico y bestialísimamente ignorante. Con semejantes calificativos, no es de extrañar que la memoria de Ferrer durmiese el sueño de los justos durante 180 años. La segunda pesada losa sobre la credibilidad de Ferrer surgió de dos grandes marinos españoles, Alejandro Malaspina y Martín Fernández de Navarrete. Malaspina recorrió aquel litoral sin encontrar el canal interoceánico del que hablaba Ferrer y dio por falso el descubrimiento. Navarrete afirmó que Ferrer fue un embaucador, mentiroso y cuentista, un hombre sin escrúpulos que intentó engañar al propio Felipe III con un viaje que jamás realizó. Sus escritos son demoledores. En 1790 la relación fue analizada por el geógrafo galo Jean-Nicolas Buach, quien hizo una apasionada defensa del viaje de Ferrer ante la Academia de las Ciencias de París. Ello supuso el sometimiento de este sorprendente viaje ante la Europa sabia de finales del XVIII y abrió un debate revisionista en el que los ilustrados españoles siguieron negando sistemáticamente la veracidad de este periplo. Para Buach, la envidia y el odio profesado por sus propios compatriotas fue lo que llevó al ostracismo a este explorador y a su importante descubrimiento. Otro caso de pros y contras fue el de Carlo Amoretti, científico responsable de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, quien defendía a Ferrer, y el del astrónomo alemán von Lindenau, que calificaba a Ferrer de impostor y a su viaje como pura y delirante ficción. Ambos sostuvieron un apasionado debate. Lindenau lo atacó apoyándose en las referencias del viaje de James Cook. Lo que el alemán nunca supo es que Cook llevaba en su ruta por el Ártico las anotaciones de Ferrer de 2 siglos antes. Lorenzo Ferrer fue, además de marino, astrónomo, matemático y alquimista, ocupando un puesto en la corte como otros de igual condición. Sin embargo, es el único, y aún no hay una razón convincente, al que en el siglo XVIII se le catalogó con apreciación negativa. Durante el siglo XX, la ciencia histórica, especialmente anglosajona, consideró la verosimilitud de algunas cuestiones geográficas planteadas por el navegante almeriense. Incluso el noruego Roald Amundsen, en 1906, y aplicando la arqueología experimental, demostró factible la travesía de Ferrer. Los significativos avances en la historiografía científica nacional e internacional ofrecen también una visión muy distinta de Ferrer, al que se reconoce como una mente privilegiada y un inquieto científico a la altura de otros coetáneos. Llegados a este punto, queda para ustedes, queridos oyentes, reflexionar sobre el papel jugado por este hombre que 5 siglos después de su viaje al Océano Glacial Ártico vuelve a nacer para la historia. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Ya ha pasado nuestra singladura de hoy, qué pena. Y el gobierno sigue sin rebajar el IVA del pescado. Más pena todavía. Pero nosotros seguiremos luchando por nuestra buena gente de la mar, tal y como lo venimos haciendo desde el primer día, hace ya 6.300
300 singladuras. Volveremos dentro de una semana para, de nuevo, navegar durante 1 hora y un poquito más con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de la gran familia de la mar. Toda esta singladura ha sido posible realizarla gracias a la supervisión de Jorge Álvarez. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Últimos reconocimientos para nuestro programa: Premio Internacional AXA de Periodismo 2022, Premio Cepesca de Periodismo 2023, Premio Nacional de Radio 2024, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar.